versículo 7. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aquí vamos a ver un suspiro de las mujeres, de las esposas. Ay, por fin. Casi que no, hermano. Ya llegó al versículo que esperaba. Bueno, vamos a estar hablando hoy a los esposos. Vamos a estar hablando en cuanto a la conducta que debe tener el esposo. Vamos a leer el texto, les invito a que lo leamos en voz alta. Unánimes con ánimo. Dice el versículo 7 y después de esto vamos a orar. Dice, así como dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, no lo sueno, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias a los 4 o 3 hermanos, vamos a leerlo otra vez todos en voz alta. Una vez más, ¿cómo dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Oremos. Bendito Dios, en esta mañana es un placer, un deleite que tú nos das el podernos acercar a tu palabra, el poder saber que a través de ella tú nos instruyes, nos guías y nos permites vivir bajo tu enseñanza, bajo lo que tú deseas que tengamos en práctica para este tiempo de peregrinar aquí en la tierra, nuestra vida como creyentes. Oramos, Padre, para que a través de tu palabra hables, por medio de tu Espíritu Santo nos des el entendimiento, y con el entendimiento también la fuerza y la ayuda para poder colocar en práctica tu palabra. Lo que podemos extraer de este versículo que estaremos viendo en esta mañana a través de este escrito del apóstol Pedro. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, como veníamos hablando hace un momento, Pedro había tocado el tema en cuanto a la mujer, su conducta, su manera de conducirse en un momento donde había hostilidad de parte de los romanos, donde iba a comenzar a crecer esa hostilidad hacia los creyentes. Y notemos que el propósito de la carta de Pedro, uno de los propósitos con el cual él la envía y la escribe, es para alentar a los hermanos que estaban allí y por medio de la gracia de Dios traer esperanza a los que estaban allí, atravesando por ese momento donde comenzaban a sufrir desprecio, a tener hostilidad de parte del imperio que estaba allí, romano. Y es por eso que Pedro se ve forzado a escribir esta carta, para saludarles allí a los hermanos, como lo dice en su primer versículo, que lo podemos leer, que dice que va dirigida en cuanto a los expatriados de la dispersación en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en lo que es hoy en día la actual Turquía, y en ese tiempo era el Asia Menor. Pedro se está dirigiendo a ellos. Y en medio de esa opresión que iban a comenzar a tener, Pedro no les está invitando a que sean revolucionarios, a que con la fuerza intimiden a los que los oprimían, sino que al contrario, se ampararan en la gracia que viene de parte de Dios, en sus promesas, como lo entonábamos hace un momento en el libro. Todas sus promesas son sostén y vida, solo en ellas hay consolación. Y Pedro está invitando a que por medio de esas promesas, de la gracia de nuestro Señor, pudieran estar firmes, no solamente amparados en esa gracia, sino que también ellos debían, por medio de su ejemplo y su conducta, atravesar por medio de esa situación difícil, atravesar por medio de esa persecución. Ahora, después de 6 versículos dedicados a la mujer, hablando en cuanto a la conducta de la esposa,
Y si sabemos, esta esposa va en cuanto a esta conducta, era la que debían tener frente a esposos inconversos. Y claro, si son creyentes, ¿cuánto más? También. Pero el propósito era de que por medio de su conducta ellas ganarían sin palabra a sus propios esposos. Ahora viene Pedro, por medio de este versículo 7, a dirigirse a los esposos, a los maridos, y les va a hacer a ellos 3 exhortaciones en este versículo. El primero es a que sean sabios. El segundo es a que den honor. También deben dar un respeto, y en ese honor un cuidado, una protección como esposos. Y también deben recordar que ellos dos son compañeros en esta vida, que hay compañerismo en ambos. Vamos a comenzar a ver en cada uno de estos puntos y a aplicar a nuestra vida. Y tengamos en cuenta que Pedro se está dirigiendo a esposos que son creyentes, esposos creyentes. Por eso encontramos que las primeras palabras que va a dar Pedro dirigidas hacia estos hombres, hacia los maridos, son las siguientes: vosotros, maridos. Ya después de haber establecido los deberes para las esposas, se dirigen ahora a establecer los deberes y la conducta que se debe observar en un hombre creyente. Pero ¿cómo le dice? Vosotros, maridos, hay una coma y continúa diciendo igualmente. Para entender este término igualmente es necesario que volvamos versículos atrás y leamos el versículo 1. Acompáñenme ahí. ¿Qué dice el versículo 1? En voz alta. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Énfasis. El énfasis quiero que lo hagan en asimismo vosotras mujeres, estad sujetas. Y si vuelvo a leer el versículo 7, vuelve y me dice: vosotros, maridos, igualmente. ¿Cuál es el tema ahí? La sumisión. El hombre también debe estar sujeto, sumiso. Y todo esto va encerrado entre el círculo que Pedro estaba hablando en cuanto a la sumisión. Hablábamos que en medio de ese momento que estaban atravesando, ellos debían permanecer sujetos a los gobernantes. Luego de que habla de los gobernantes, habla de estar sujetos los siervos a sus amos, obedecerles. Y ahora, en el versículo 1, como lo leíamos, habla a las mujeres a estar sujetas a sus propios maridos o esposos, a vuestros maridos. De esta manera vemos que Pedro sigue haciendo relación y tiene presente la sumisión. Vosotros, maridos, igualmente. Pero aquí está haciendo referencia en cuanto a hablar de estar sujetos. Y debemos recordar que en Efesios capítulo 5, específicamente versículo 21, Pablo, allí el apóstol, habla de estar sujetos, ¿sí? De estar, someternos mejor unos a otros en el temor del Señor. Y esto no quiere decir que el esposo esté fuera por ser el cabeza, por ser sacerdote, por ser líder. No, él también debe estar allí, sometido, sujeto. La sumisión es un deber ¿de quién? Del esposo también. Debemos tener presente que el matrimonio no se basa en obligaciones que son siempre recíprocas, sino que debemos tener en cuenta que en ambos roles hay necesidad de ¿qué? De hacer algo. Siempre hay algo que hacer para que funcione bien el hogar, la relación.
Un matrimonio en el que todos los privilegios estuvieran de una parte y la otra solamente disfrutara, ¿sí?, de las, por decirlo así, de los beneficios. Eso sería un matrimonio que no va bien. Y de seguro se va a ver que en un momento ese matrimonio va a fracasar. Es necesario entonces, como relación de pareja, en ambos roles, en ambos lugares, deben haber motivaciones y deben hacer ¿qué? Obligaciones, deben haber. ¿Por qué digo esto? Bien, porque hay que entender en qué contexto está hablando Pedro a estos hermanos allí, a las hermanas que se encontraban allí. Y Pedro le está hablando ahora a los hermanos y les tiene que decir, porque la cultura de los hermanos, allí la cultura en cuanto a lo que estaban viviendo los romanos, no era nada difícil o diferente a la que hoy en día también se puede lograr y se puede ver. Y es que el código moral romano, moral romano en la cultura también lo podemos ver que eran las obligaciones para las mujeres. Y para los hombres eran los privilegios. Y ya lo podíamos ver cómo se veía esto de cierta manera cuando los esclavos eran tratados como cosas. Y las mujeres también eran tratadas como herramientas o utensilios de necesidad y no más. A tanto se llegaba en esta cultura o en este código moral romano que se encontraba una mujer casada de pronto y veía a su esposo en un acto de inmoralidad o de infidelidad. ¿Qué pasaba? ¿Qué podía pasar si una mujer encontraba así a su esposo? Pues pasaba muy diferente a cuando el esposo encontraba a su esposa en un acto de infidelidad. Él tenía todo el derecho de matarla, de poderla tomar y ultrajar violentamente, sin que hubiese una pena judicial contra él. Pero si en cambio el hombre era cogido allí, sorprendido, la mujer no tenía derecho a decir nada. De esta manera vemos cómo era más o menos el contexto en cuanto a la cultura allí. No tenía ya ningún derecho de opinar o decir algo en contra de su esposa, aún teniendo argumentos, aún ella viendo. Y eso es lo que podemos para poder entender este texto. Y entonces podemos ver de qué sujeción, de qué sumisión está hablando aquí Pedro. Y es la que vamos a estar hablando. El marido debe estar sumiso, someterse a suplir las necesidades de su esposa. Esto es lo que tenemos que tener presentes. Así como la mujer está sujeta a su esposo, al liderazgo de su esposo, el hombre tiene que estar sometido y sujeto a brindarle a ella y suplir sus necesidades. Bueno, ¿y qué texto podemos respaldar para esto? Recordemos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25, cuando coloca allí al Señor y su relación con la iglesia como un ejemplo y un modelo en cuanto a lo que debe ser una relación de pareja, un matrimonio. Y Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí vemos el énfasis. ¿Qué hizo él? Se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ahí está supliendo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esa manera, viendo el ejemplo que el Señor da para con su esposa, la iglesia, cómo se la presenta para él mismo, cómo él suple para que ella sea santificada. De la misma manera, el esposo, el marido, debe ser un instrumento para suplir
las necesidades de ella. Es lo que vemos acá. El modelo que coloca aquí Pablo, entonces, ¿quién es? A Cristo, ¿no? Para con su iglesia. Suple lo necesario para presentársela a sí mismo, el Señor. El hombre está sujeto a suplir las necesidades de su esposa sin dejar de ser el sacerdote en el hogar. Para entender, John MacArthur dice referente a este versículo: la sumisión es responsabilidad de un esposo cristiano también. Aunque no se somete a su esposa como líder, el esposo creyente debe someterse al cumplimiento del deber amoroso de ser sensible a sus necesidades, temores y sentimientos. En otras palabras, un esposo cristiano tiene que subordinar sus necesidades a las de su esposa, bien sea cristiana o no. En relación a esto, las necesidades del esposo deben estar primero que las de su esposa. No. La relación correcta es que las necesidades de su esposa pasan también a ser importantes, porque estamos en una cultura donde solamente se piensa en quién, en sí mismo, dejando de lado las necesidades del otro. Y esto no solamente pasaba aquí en el Oriente, también pasa aquí en el Occidente. Y vemos comportamientos como estos, donde el hombre exige y pide por sus necesidades, pero él no está dispuesto a dar lo que la esposa necesita. Y esto es muy importante. Recordemos que aquí Pedro hace ese énfasis en los hombres, a ganar a esas esposas inconversas. El texto no termina aquí, dice: vosotros maridos igualmente. Ya vimos el igualmente, ¿a qué está haciendo referencia? Y les va a decir: vivid con ellas sabiamente. ¿Cuál es la exhortación de Pedro a los esposos en esta carta? Vivir sabiamente. Vivir con ellas sabiamente. ¿Y qué entendemos por esto? ¿Qué podemos decir frente a vivir con ellas sabiamente? Pues bien, se está hablando, y es nuestro primer punto aquí, al de ser sabios, al de comprenderlas. Comprender a las mujeres. Vivir con un conocimiento, que es lo que significa esta palabra sabiamente: conocimiento e inteligencia. ¿Por qué necesitará el hombre vivir de esta manera con una mujer? ¿Por qué necesitará el hombre de esto para vivir con su esposa? ¿Por qué el hombre tiene que vivir con ella sabiamente? Son preguntas que pueden surgir. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Lo he intentado y no he podido. Pues bien, debemos saber esto, de que debemos vivir con ellas sabiamente por una razón, y la primera de ellas es: debemos comprender que ellas son diferentes a nosotros. Es un ser diferente. Sus emociones, en lo que se fijan, en lo que miran, en lo que se detienen a observar, es a veces diferente a lo que nosotros nos detenemos. Es por eso que una de las principales causas de por qué debemos vivir sabiamente es porque ellas no son otro hombre, son mujeres. Y no sé si ustedes han tomado la tarea de pensar o de pronto meditar cuando en su relación con otros hombres. ¿Cómo habla un hombre con otro hombre? ¿Cómo, de qué manera se comportan? ¿Cómo se expresan? De una manera fuerte. Y no le importa, no, si hay delicadeza, o sea, no es para eso, él no habla delicadamente. Se está dirigiendo a otro hombre.
pero no es así con la mujer. No debe ser así con su esposa. Tal vez usted le envía a alguien en cuanto a lo que yo hago en mi trabajo, puedo decirle a un compañero, tráeme una bolsa de arena, o tráigame una bolsa de arena. ¿Y será que me voy a detener a pensar que se lo dije bruscamente? No. Es como nos tratamos y nos relacionamos entre hombres. Pero será lo mismo si lo aplico a mi esposa o a una mujer. ¿Estará en armonía eso? No, porque ellas son diferentes. Aquí encontramos entonces un mandato, y el imperativo que está dando Pedro aquí es que el hombre debe vivir con la mujer sabiamente. Y al vivir sabiamente no quiere decir que esto no implica trabajo allí. Es trabajoso. Así como a la mujer le cuesta respetar a su esposo, al hombre le cuesta ¿qué? Hablar y vivir con ella sabiamente, amarla. Y esto va dentro de ese término de amar, el vivir con ella sabiamente, el saberla tratar, el saberse dirigir a ella. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 19, allí Pablo está diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y esto es algo que frecuentemente se escucha en relaciones. Es que él es muy brusco, él es muy tosco, él hiere. ¿Pero por qué? Aquí encontramos: porque se ignora o porque se pasa por alto esto que Pedro está mencionando acá, el vivir sabiamente, sabiendo que es un ser diferente a nosotros. ¿Y qué es eso de estar en casa y vivir con ella sabiamente? Podríamos preguntarnos: ¿cómo vivir con ella? ¿Cómo estar en casa y ser sabios allí? Primero, tenemos que tener en cuenta que para poder colocar en práctica esto es necesario la comunicación. ¿Cómo se puede vivir sabiamente dentro del hogar? En esa relación esposo-esposa, hablando. ¿No es así? Es necesario la comunicación. Nosotros no somos de muchas palabras, la mujer sí. La mujer habla y habla y habla y sigue hablando y continúa hablando. Nosotros ¿qué deseamos? Llegar, sentarnos y descansar, no oír nada, que nadie nos distraiga. ¿Sí? Llegar a nuestra cabina, el mueble, o tomar el control y comenzar ahí a canalear. Pero el vivir sabiamente implica hablar con ella, la comunicación. Ella necesita hablar. ¿Qué más se necesita para vivir sabiamente con ella? La ayuda. La ayuda en medio del hogar. Debemos de tener en cuenta que como esposos hemos salido del trabajo, llegamos a nuestro hogar. La mujer está en donde, la esposa, en su casa, y ella aún no ha salido de su trabajo, continúa trabajando. Y antes llegamos nosotros y somos más carga porque también nos debe atender. Pero no es así. El vivir sabiamente implica ayuda en esa área. ¿Qué tal si después de todo un día han estado con los bebés, donde hay niños pequeños, donde hay adolescentes difíciles de tratar? Y llega el esposo y le dice: ven, te ayudo. ¿En qué te puedo? Olvídate, desentiéndete de tus hijos. Déjame eso a mí por un momento y descansa. Eso no se ve. Pero es la manera de poner en práctica lo que Pedro está diciendo acá. El vivir sabiamente. Déjame esa labor, yo la hago. Pero no, llegamos a cometer y hacer aún más trabajo para ella. ¿Qué más podemos decir en cuanto a vivir con ella sabiamente? ¿Qué tal si hablamos de oírlas? Decía hace un momento, las mujeres hablan mucho y así son hechas. Y el vivir sabiamente con ellas es oírlas.
que piensan referente a algo. Pero ¿qué tal si nos dicen algo y nosotros que qué? ¿Cómo fue? ¿Que yo soy así? ¿Será una manera de oírlas? O si le subimos más al tele, o si le subimos más a la música, o si simplemente cerramos la puerta o nos vamos. Eso no es sabiamente. Sabiamente conlleva a vivir oyéndolas. Oyéndolas. Porque lo que dicen puedan que tengan mucha razón. Entender cómo son ellas. No sé si a algunos les pasa lo que de pronto sucede en algunos hogares, que las mujeres no hablan, pero hacen unas expresiones que uno ya les entiende. Y no te dice nada, pero con levantar una ceja, un guiño ya, y ya uno ya sabe. Pero es la manera de expresarse de ellas. Y debemos de vivir sabiamente entendiendo la forma en que se expresa. Cuando yo era pequeño, algo que yo hacía en visita, o si llegaban a visitarnos a alguien, yo ya entendía una señal que me hacía mamá. Ella llegaba y si yo me comportaba mal, me hacía así. Y yo ya sabía que eso era. Yo, mejor dicho, apenas iba a la visita, yo me le escondía. Las mujeres también tienen su. De otra manera, pero lo tienen. Y el vivir con ellas sabiamente implica aún el saber sus gestos, conocerlas, pero no para formar ahí una riña ni fuerza de poderes, sino para entenderlas, comprenderlas allí. Ahora llegará un hermano y me dirá: no, pero si usted no sabe cómo es mi esposa, usted no me he rogado a entender, a nadie la entiende. Pero no es eso lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Debemos vivir con ellas sabiamente. Debemos entenderlas. Y ahí es donde verdaderamente se debe aplicar. Y hoy en día vemos que hay muchos intereses en preocuparnos por el trabajo, por alguna área de nuestra vida, y no nos preocupamos tanto por entender a la esposa, por entender a ese ser que tenemos allá al lado, que Dios ha colocado allí. Pero nos preocupamos, bueno, ¿cómo hago para tal cosa? ¿Cómo puedo invertir de manera que más sean los recursos que lleguen a casa? ¿Cómo puedo hacer para que tal cosa funcione mejor? Pero nunca nos dedicamos, nos detenemos a pensar cuánto la esposa necesita ser entendida. Y eso aliviará mucho las cargas, mucho. Y tengo como un ejemplo de que cuando recién nos mudamos al apartamento donde estamos, el edificio obviamente eran nuevos y estaban allí construyendo. Y comenzamos a habitar allí y comenzaron los golpes todo el día. ¡Bah, bah, bah! ¿Qué era lo que estaban haciendo? Remodelando el apartamento de al lado. Listo, acabaron. Y deseamos, bueno, por fin. Cuando la siguiente semana, ¡pa, pa, pa! El otro apartamento. Y bueno, acabaron. Y siguió el otro, y ¡pa, pa, pa! Y golpes todo el día. Y resulta que una semana atrás, yo dije, bueno, ya terminaron. Acabaron ya de remodelar todo. Y la semana pasada volví a sentir y a oír los mismos golpes. Y meses antes también. Pues de la misma manera sucede con la esposa. Ella también está siendo ¿qué? Remodelada. Y esos golpes son ¿qué? La obra del Señor. ¿En quién? En ella. Pero también se nos olvida que nosotros también estamos siendo remodelados. Y que ella también oye golpes todo el día. No solamente nosotros tenemos que ser objeto de quejas. Ellas también tienen que cargar con esto porque estamos siendo remodelados. ¿Por qué exigirles a ellas que sean mejores cuando nosotros también estamos en un proceso de qué? De mejoras. Esto lo debemos tener presente. Es importante saber que ese mismo interés por
conocer a su esposa es el mismo interés que se debe tener y aún mucho mayor en cuanto a cualquier profesión que usted tenga. Actualizaciones, una mejor manera de elaborar, de trabajar para que rinda. De esa misma manera y aún mayor se debe trabajar en el conocimiento y en vivir sabiamente con él. No solamente queda aquí el texto, dice que deben vivir sabiamente, también dice que deben dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y aquí, para entender esto, Pedro está hablando en cuanto al respeto, y el dar honor es atesorarla, es darle un valor diferente a lo demás, una estima diferente, un valor mucho más alto que otras cosas, dándole un valor preciado. Y la primera razón por la cual vemos que debe hacerlo el esposo viene también de la última parte de esta frase. ¿Por qué debe el esposo darle gran valor? ¿Por qué debe el esposo honrarla? ¿Por qué debe el esposo respetarla? Lo decíamos hace un momento, ella no es igual a él. Ella es un vaso ¿qué? Más frágil. Y como vaso, nosotros también somos vasos. Nosotros, hombres, también somos vasos. Pero se habla en cuanto a que ella es un vaso más frágil, más delicado. Si bien nosotros somos también vasos, somos más fuertes, ella necesita un cuidado especial, porque físicamente ella es diferente, no tiene la misma fuerza, los músculos no se desarrollan igual, sus huesos no son tienen la misma función y con los que son hechos para determinados trabajos. Por eso la mujer es más frágil, no es la misma que el hombre. Y aquí Pedro se está refiriendo a lo físico, como vaso más frágil. ¿Y qué tenemos que decir? O sea que el hombre debe invertir tiempo en vivir con ella, en comprenderla, pero también debe invertir tiempo en protegerla. Porque cuando usted atesora a alguien, o a algo, o a alguien, ¿cuál es su deseo para con esta persona o esa cosa? Cuidarla, atesorarla. Y bueno, ¿cómo puedo yo dirigir y dar protección a mi esposa? De la siguiente manera. Y es necesario recordar que Pedro está hablando a esposas inconversas, de la misma manera que lo dijo con las esposas. Ganar a sus esposos. Aquí los esposos tienen también que ser evangelistas y predicar y ganar a sus esposas. ¿Y cómo debían comportarse y cómo lo debían hacer? Dándole el cuidado también que ellas merecen. ¿De qué manera debían hacerlo? ¿Y de qué manera debemos hacerlo? Debemos protegerlas, ayudándolas en sus labores fuertes del hogar. Es de esa manera que protegemos. Pero hay en algunos lugares donde uno ve, y el mercado, lo más pesado, ¿quién lo lleva? La mujer. El niño así todo gordito, así gordito, ya no puede, ¿y lo lleva quién? La mujer. ¿Y el esposo cómo va? Tranquilo, en su zona. Esto es, el hombre protege a la mujer, haciendo las tareas más fuertes para él y no que las haga ella. ¿De qué otra manera se cuida y se protege a esa esposa? Le ayudará también, y que cuando haya alguna circunstancia difícil en el hogar, al llegar él al hogar, ella que va a sentir protección, va a sentir ayuda, va a sentir amparo en cuanto a las circunstancias que están atravesando, y no va a ser como se ve muchas veces en muchos hogares, que tras el problema ya va a llegar él. No, ¿y ahora qué va a decir? Y comienza a hacer otra carga.
No, debe ser al contrario. En cuanto a proteger y cuidado, la mujer debe estar segura que ha llegado a casa alguien que le va a brindar ¿qué? Protección, que le va a brindar seguridad y le va a ayudar en esa circunstancia difícil. Otro cuidado de protección, si bien aquí está hablando en cuanto a lo físico, es necesario también pensar en lo espiritual. El esposo es aquel que debe llevarla y ser el pionero en llevarla ¿a dónde? A Dios, a conocer a Cristo, a que conozca y se deleite en el conocimiento de Dios. Eso es lo que habla en cuanto a protección. No solamente podemos inclinar la balanza en cuanto a lo físico, es necesario que el hombre sea el pionero, llevar adelante. ¿Quién debe animar a su hogar, a su esposa, a sus hijos a ir a la presencia de Dios? El hombre. En cuanto a cuidados, pero cuánta falta hace hoy en día, ¿no? Esto. Y no es de muchos amenes, una enseñanza como esta. Pero sí es necesario saber que hoy en día hace falta hombres en las calles que se hacen a un lado de la acera para llevar a su esposa a su lado derecho. Y esto es una señal de protección. Ya se ha perdido. Hoy en día se dice, mira, llama a la familia Ramírez. ¿Por qué? ¿Dónde están? No, mira, ahí acabo de voltear el esposo. Mira, aquí más detrásito voltea la esposa. ¿Y sí? No, el verdadero esposo que ama a la mujer, que vive con ella sabiamente y la cuida y la protege como vaso más frágil, la colocará a su lado y caminará al lado de ella en señal de protección. Esto se ha perdido. Ya nos enseña a los hijos a abrir la puerta y que ella entre primero. Y claro, pensar y hablar de esta manera, y Pedro pidiendo eso a maridos que estaban en esta cultura donde ellos solamente disfrutaban de los privilegios, ¿sería fácil lograrlo? ¿No tendría esto un encuentro? ¿No sería esto un motivo de murmuración? ¿De que se levantasen en contra de ellos? Claro, y en esta cultura es lo mismo. Si tú hablas bien, si tú comprendes a tu esposa y no vas a determinado lugar porque tal vez las circunstancias no lo ameritan y no se puede, ¿qué te van a decir en el trabajo? ¿Es que a usted lo domina? ¿Es que a la mujer le pega? ¿No se escuchan frases como esas? Pero no es así. Porque tal vez está tratando y esforzándose en algo que solamente él puede hacer como esposo. Ningún compañero, ni amigo, ni nada, ni compinche. Que es el de entender a su esposa, el de vivir con ella sabiamente, el de brindarle su protección. Nadie lo va a hacer. Solamente en el hombre recae tal responsabilidad, en su esposo. ¿Qué más podemos decir en cuanto a la protección? Podemos cerrar aquí este punto, que es nuestro segundo, en cuanto a honrarla, en que el hombre debe ser un refugio también para ella. Y ya lo habíamos dicho en cuanto a la mujer. El hombre al llegar a casa debe encontrar un refugio donde se aísla de sus trabajos, de sus problemas allí. Pero ahora aquí el hombre debe también ser un refugio para ella, un amparo en medio del trajín de todo el día, de las muchas labores. Bien, continúa el texto, dice como a vaso más frágil, y ahora dice como a coherederas de la gracia de la vida. Ahora, ¿qué hace referencia a esto? ¿Será de una vida espiritual? No, Pedro ha venido hablando en cuanto a que son mujeres inconversas, que necesitan ser ganadas para Dios,
Y aquí de esta razón vemos que el hombre, el esposo, y Pedro le hace énfasis en que debe entender de que ellas, al igual que ellos, son coherederos de la vida y que tienen esa bendición de estar vivos por la gracia y la misericordia de Dios. Algunos lo relacionan a que está hablando aquí en cuanto a este pasaje a lo espiritual, pero si notamos el contexto, y eso lo vamos a poder estudiar un libro, versículo a versículo, capítulo a capítulo, lo que es la predicación expositiva, ¿qué nos ayuda? A poder ver de qué está hablando el autor de ese libro. Y él viene hablando en cuanto a esto, a que deben las esposas también llegar al conocimiento del Señor. Aquí nos está hablando entonces de que deben vivir y convivir y ser compañeros con ellas, sabiendo de que ellas también son portadoras de la gracia de la vida de Dios. De esa manera deben vivir. Ahora, ¿y qué es si los dos son espirituales? Pues bueno, también con mayor razón, porque son tanto coherederos de la vida física, de la vida en este mundo, como también son coherederos de la vida venidera. Ambos. Si en el caso lo queremos aplicar en nuestra vida como parejas que somos ya en el Señor y ya esposos casados que tememos a Dios, lo podemos ver de esta manera. Gálatas 3, versículo 27 al 28 lo dice Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, coherederos, iguales, con diferentes funciones, con diferentes roles, sí, pero ante los ojos de Dios, iguales. De esta manera vemos que deben caminar por este mundo tomados de la mano, y el hombre, el esposo, siempre estará con su dedo señalando hacia las bondades y la gracia de Dios, por si ella algún día decide mirar a Cristo, por si ella algún día decide rendirse ante los pies del Señor. Pero el caminar de él debe ser junto a ella, reconociendo que ella también es coheredera de la vida aquí y necesita del Señor. El texto termina ya cuando dice acá: y como a coherederas de la gracia de la vida, y continúa: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Encontrábamos tres exhortaciones. La primera de ellas, ¿cuál era? Vivir con ellas sabiamente. ¿Lo estamos haciendo? ¿Invertimos tiempo? ¿O el tiempo que nos queda libre lo invertimos en cómo lo llenamos con otras cosas? Que no sea ese nuestro pensamiento. ¿Estoy viviendo sabiamente con mi esposa? ¿La estoy comprendiendo? ¿Sé verdaderamente que cuando me guiña el ojo es porque tal vez tal cosa? No, tal vez no. Pero que sea nuestra razón y muchos de nuestros motivos de nuestros motivos sean de pensar y de quererlas comprender. Segundo, ¿cuál era? ¿Recuerdan el segundo? Dando honor a la mujer. Dando honor, atesorándolas, cuidándolas, respetándolas. Y el tercero, caminando en compañerismo con ellas, sabiendo que también disfrutan de la gracia de la vida, del respirar. Y cuanto más cuando la mujer, al igual que el hombre, son proveedores de vida. ¿Cuánto más? Cuando la vemos con 3 meses, 6 meses, 9 meses, ya a punto de dar a luz. También ellas dan vida. Y aquí nos dice ya: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La finalidad de este versículo y de estas acciones.
de tratarlas de esta manera, sabiamente protegiéndolas en compañerismo, es para que nuestras oraciones que sean oídas y no sean estorbadas delante de Dios. Muchas veces, y años, hablaba con un hombre y él me decía, obviamente estaba en un lugar donde no había una sana doctrina, por supuesto había malas prácticas a raíz de su mala doctrina. Y decía él, no, yo ayuno y desde las 5 o 4 de la mañana y eso, mejor dicho, hoy me desvelo y hago guerra espiritual. Pero es que él no quiere levantarme la economía. Voy a la palabra, encuentro un texto como este y le pregunto a él, ¿y cómo está tu relación con tu esposa? Él me da una opinión. Voy a ella y hablo con ella, y ella me da otra opinión. ¿Cuál era la causa? Su relación con su esposa no andaba bien. No andaba bien. ¿Dónde estaba la falla? ¿Cómo trataba a su esposa? ¿Y qué hace el hombre que trata hacia su esposa? Que encuentre una barrera que no permita que sus oraciones lleguen ¿a dónde? A la presencia de Dios. Por eso es importante el vivir sabiamente. Por eso es importante el cuidarlas. Por eso es importante el ser y andar en compañerismo con ella, conscientes de que no somos nosotros los únicos de tantos y grandes privilegios. ¿Y qué creen? Fui a este hombre y le dije, mira, el problema es este. Y tal era su orgullo, tal era su soberbia, que dijo, ese no es el problema. ¿Por qué? Cultura. ¿Por qué? Machismo. Su palabra lo dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Alguien dijo, los suspiros de la esposa herida se interponen entre las oraciones del marido y del oído de Dios. Noten eso. Caballeros, varones, esposos que están aquí. Cuando estamos de rodillas orando y suplicándole a Dios por algo, si al otro lado o en la otra habitación hay una mujer herida, ¿a dónde están yendo esas oraciones? ¿A dónde? No suben ni al techo. No suben ni al techo. Porque también pueda que allí esté una mujer herida, no físicamente, esperamos que no, pero sí en su corazón. Matthew Henry, puritano, dijo lo siguiente, este gran comentarista: vives santamente para que ores mucho, y ora mucho para que vivas santamente. Y sí, ¿cuánta oración necesitamos nosotros para colocar en práctica lo que Pedro aquí llama a hacer? Recordemos que es Dios hablando a través de Pedro, y es esta la conclusión a la que quiero llegar. Basta ya a nosotros de decir, somos creyentes, somos cristianos, voy a la iglesia, participo en muchas cosas, pero alrededor ven a un esposo que ama, que cuida, que protege, que camina, que se preocupa por su compañera. No. Es necesario que, así como Pedro llamaba aquí a los hombres a que por su conducta pudiesen hacer llegar a esas esposas incrédulas, hoy nosotros también hagamos afirmar a las esposas que tenemos en los pies del Señor. Y no solamente esto, sino que seamos ejemplos para otros hombres de cómo verdaderamente se debe tratar a una mujer. No, pero es que la de él no es creyente, sea en conversa. ¿Cuánto más necesita ser ganada para el Señor? Y es para el Señor. Esa es la conclusión que podemos llegar. Estamos viviendo nosotros de tal manera que estos versículos podemos decir, amén, sí, voy a ir.
Estoy cumpliendo con esto. Estoy meditando en esto. Que sea esa nuestra razón de vivir. Que sea uno de esos propósitos dentro del hogar. Vivir sabiamente, sabiendo que tanto ellas como nosotros estamos siendo remodelados. Y ellas necesitan alguien que las cuide, alguien que les indique el camino a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos darte las gracias por tu palabra, Dios, porque a través de ella somos exhortados, somos edificados, somos consolados, y nos invita en esta hora a que reflexionemos y miremos nuestra manera de conducirnos. Padre, a veces los muchos afanes, a veces la sociedad, la cultura nos lleva a tomar ese camino que no va conforme al tuyo, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú exiges. Pero en esta mañana, por medio de tu palabra, una vez más nos has recordado nuestra labor como esposos. ¿Cómo deseas ver a un varón, a un hijo tuyo en medio de un hogar? Aquel que dio un sí en un altar, a vivir de una manera sabia, a brindar protección a aquella persona que has colocado al lado nuestro, porque al igual que nosotros hemos recibido una gracia, y esa gracia es la vida. Pero también, Dios, ayúdanos a entender que somos débiles y que necesitamos de ti, que para ser esposos de la manera que tú lo deseas, no podemos solos, no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos día tras día depender de ti. Ayúdanos, Padre, porque si nuestras oraciones son estorbadas por nuestra conducta, ¿en dónde estará nuestra fortaleza? Si esa fortaleza viene de ti, Padre. Ayúdanos a no encontrar barreras. Ayúdanos a no encontrar cerrojos cuando oramos. Que nuestro trato con nuestras esposas sea el que tú deseas. Que el trato de nuestros hermanos, hoy esposos aquí presentes, como los que están ausentes, por el poder de tu Espíritu, Dios, sean movidos a vivir para ti. Oro por aquellos, Padre, que en medio de su soberbia y orgullo, esta palabra no haya cabido en sus corazones. Pero en ti está el poder para derribar toda muralla que pueda haber allí, sensibilizar todo corazón de piedra para que esto sea atesorado. Ayúdanos, Padre. Los varones de la iglesia, esposos, te necesitamos, presentes, ausentes, que estén aquí. Tú sabes, Padre, la necesidad que hay en cada hogar de cada hermano. Ruego por ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo.